Buenas noches. Estamos en el acto de clausura de la jornada 16 de la Semana de Administración y vamos a estar representados en este magnífico evento con el maestro y profesor Serra, profesor de la casa, y esta orquesta imponente de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia. Así que vamos a disfrutar un ratito. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer este seminario concierto con el tema de estrategias disruptivas en la música sinfónica. Y la idea es que puedan participar bastante ustedes, vamos a hacer un ping-pong. Esta vez vamos a empezar con una obra directamente sin que yo hable nada. Y ustedes tienen que pensar, tienen que ver de qué compositor les parece que puede ser, qué hay de disruptivo en eso, qué ven, qué sienten, y lo discutimos y después seguimos avanzando. Vamos a hacerlo distinto a como lo hemos hecho otras veces. Esta es la Orquesta Sinfónica de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia, de SLADE. SLADE cumple este año 36 años. Está prácticamente en todos los países de Latinoamérica, inclusive Estados Unidos. Y este año vamos a hacer el Congreso de Estrategia, Latinoamericano de Estrategia, el número 36. El año pasado fue en Puerto Vallarta, en México, y este año va a ser dentro de 15 días acá, 18, 19 y 20 de mayo va a ser en nuestra facultad. Así que tenemos la posibilidad y es gratuito para todos los alumnos y profesores de acá. Y va a venir mucha gente de Latinoamérica y vamos a tener también un seminario concierto con la orquesta distinto, con otro repertorio y otra temática que va a ser la temática de estrategia país. El congreso va a ser sobre estrategia país. Bueno, antes de empezar quería hacer que presentemos cómo funciona una orquesta sinfónica, cuáles son las familias de instrumentos. Tenemos las cuerdas acá adelante y dentro de las cuerdas tenemos los primeros violines, este grupo de 10 violines, los segundos violines, 5 ahí, las violas, 4 acá, 4 chelos y 2 contrabajos. Viene de más agudo hacia más grave. Después la familia de las maderas. Flauta, 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes y 2 fagot. También va de agudo la flauta, sigue menos agudo el oboe, más grave el clarinete y el más grave de las maderas el fagot. Ahí está el fagot. Después tenemos los metales. El más agudo, las trompetas. Después tenemos los cornos y tenemos los trombones. Y de percusión, en este caso, tenemos el timbal. Bueno, entonces vamos a empezar directamente con una obra, sin decir qué es. Yo voy a poner acá. ¿Quién es el compositor? ¿Existe la disrupción? ¿Por qué les gusta la obra? Vamos a ver. Con el la del oboe.
Hola, hola. Ahora vienen las preguntas. ¿Qué piensan de esto? A ver, ¿qué pasó? ¿Es disruptivo? ¿Les gustó la obra? ¿Y quién es el compositor? Difícil. Haydn, no sé quién dijo Haydn. ¿Quién dijo Haydn? ¿Vos? Es Joseph Haydn. Es el padre de la sinfonía. Esta es la sinfonía número 45. Joseph Haydn hizo 104 sinfonías. Esta está en la mitad de su carrera como compositor, en una tonalidad absurda que creo que hay una o dos sinfonías más en toda la historia en esa tonalidad. Se llama La Despedida, de 1772. Y la hizo porque él tuvo dos etapas. La primera con un príncipe, el príncipe Nicolaus Esterházy, que le decían Nicolaus el Magnífico, que tenían dos palacios, un palacio en Eisenstein, cerca de Viena, y otro en las afueras, hoy territorio húngaro, en el medio del campo. Palacios impresionantes, y tenían la mejor orquesta de Europa, y lo contrataron a Haydn, y Haydn tenía que componer lo que el príncipe le pedía. Entonces compuso óperas, sinfonías, de todo, y tenía que crear para el príncipe y para los invitados del príncipe. Entonces, en ese momento, el príncipe le dijo que se tenían que quedar a pasar el fin de año y las fiestas en el palacio de verano. Allá era invierno, y se tenían que quedar allá, y los músicos se tenían que quedar allá. Y Haydn les dijo al mayordomo del cual dependía, le dijo: no se van a quedar ni los músicos ni nadie. Y en esa época negarle eso fue durísimo. Y el mayordomo le dijo: sí, se van a quedar igual. Ustedes no quieren, pero se van a tener que quedar igual. El príncipe pidió que se quede. Entonces Haydn, ¿qué hizo? Hizo esta sinfonía y se la presentó al príncipe diciendo lo que podía pasar si no hacían eso. ¿Cierto? Que se iban a ir todos y se iba a quedar con dos violines nada más, y que se iba a ir él también. Entonces le mostró al príncipe ese juego, haciendo una obra disruptiva completamente. Pero fíjense, antes de... Cuando muere Johann Sebastian Bach, que muere en 1750, se considera ese es el año del nacimiento de la sinfonía. Johann Sebastian Bach nunca compuso una sinfonía, sí los hijos de él después, pero fíjense que Bach y Newton son contemporáneos. Newton muere cuando Bach tiene 42 años. Y toda la física de Newton, que era muy distinto a la física cuántica de hoy, y que te lleva a una forma de pensamiento, era totalmente lineal. Y la música de Bach es música matemática, absolutamente lineal, escrita de una determinada manera, y que lleva a que es todo parejo, no hay fuertes o fortes y pianos suaves. Haydn justamente hace todo lo contrario, trata de enfatizar todo lo que Bach no hacía. Y empiezan a aparecer las sinfonías, y Haydn se dedica a componer muchas sinfonías. Aparte, después compuso para el príncipe 14 óperas y 70 y pico de sinfonías. Después él quedó libre porque se muere el príncipe, el otro que viene no le interesa, entonces queda libre y se transforma en un emprendedor. Y entonces empieza a componer para el público. Y viajó a Londres, viajó a distintos lugares y creó eso, ¿no es cierto? Pero cuando uno mira la física tradicional, el mundo es algo que está fuera nuestro, que existe la objetividad, que podemos analizar las cosas en forma separada e independiente. Eso es como componía Newton. La física cuántica, recién vamos al siglo XX con la física cuántica, al 1927 más o menos.
Nosotros somos parte del mundo, nosotros formamos parte del mundo. El observador y el observado se complementan y están unidos. Y yo cuando observo un fenómeno estoy complementándome y entonces estoy diciendo lo que yo veo, le agrego la subjetividad mía, le agrego lo mío a lo que veo. No lo puedo separar, con lo cual no existe la objetividad. El observador co-crea cuando observa algo. Y aparecen los dos principios, el principio de incertidumbre y el principio de complementariedad. El principio de incertidumbre dice, ¿de quién es la incertidumbre en el fondo? ¿Es mía o es del entorno? ¿Y de quién es la incertidumbre? ¿El entorno es incierto? No, la incertidumbre es nuestra, es de la persona. Entonces nosotros somos los que tenemos incertidumbre. ¿Y cómo reducimos la incertidumbre? Teniendo un propósito, teniendo una visión, sabiendo dónde queremos llegar, podemos reducir la incertidumbre y trabajar con una estrategia para reducir la incertidumbre. Si nosotros no sabemos dónde queremos ir, vamos a tener una incertidumbre tremenda. Y echamos normalmente la culpa al entorno. Y el principio de complementariedad es ese que decimos las cosas no son blancas o negras, son blancas y negras al mismo tiempo. Todo se complementa, no podemos estar hablando de separar cosas, sino está todo unido y todo integrado. Y la estrategia, decimos, es una apuesta dinámica porque vamos apostando permanentemente, ya no es más una apuesta estática, para conseguir la visión con el posicionamiento que queremos. Antes se hablaba del locality, todas las cosas separadas, hoy hablamos de integrar el non-locality. Entonces integramos a través de las redes, con ecosistemas distintos, se va integrando todo. Entonces el mundo se ve ya de otra manera. Ya no son todas cosas separadas, sino son todas cosas integradas. Y el famoso punto de bifurcación. Punto de bifurcación es cuando hacemos una disrupción, aparece un punto de bifurcación. Y con eso, si alguien hace una disrupción que no somos nosotros y nosotros no cambiamos, vamos a la muerte. Y si la hacemos nosotros, si nos va mal, podemos ir para la muerte y si nos va bien, podemos ganar. O sea, se genera un efecto, eso aparece en la teoría del caos, ¿no es cierto? Un efecto exponencial por el efecto mariposa, donde voy para un lado o voy para el otro. Y eso lo llama Andy Grove, que fue profesor de estrategia utilizando todo el tema de teoría del caos y fue el fundador de Intel, fue profesor de estrategia de Stanford, y en Stanford quedó metido en todo el ecosistema del Silicon Valley, quedó metido el concepto de Valle de la Muerte. Y el concepto de Valle de la Muerte es que cuando estoy pasando ese punto de bifurcación, que no es un punto de bifurcación, es una zona, es un área, estoy pasando eso, sé que si no lo paso bien y no hago las cosas y no cambio, me voy para abajo, me voy a la muerte. Entonces, y cuando hay una crisis, estamos en el medio del Valle de la Muerte. Entonces nosotros tenemos que saber qué tenemos que hacer, tenemos que cambiar, tenemos que tener una visión clara para ir arriba. Si nos vamos para abajo, podemos poner un punto de bifurcación nosotros y ver cómo lo podemos cambiar. Entonces los puntos de bifurcación son esos. Y si vamos a la sinfonía, por ejemplo, el gran punto de bifurcación empieza a aparecer con Haydn, que crea un nuevo concepto y utiliza muchas cosas de las que después fueron en la física cuántica. Se anticipa a ver cosas totalmente diferentes. En general lo que vemos es que la música y las artes van mucho más rápido que la ciencia como la física. Y después Beethoven, que fue alumno de Haydn, rompe otra vez y crea un punto de bifurcación diferente, partiendo de la tercera sinfonía de Beethoven. Después Mendelssohn, que sigue a Beethoven y cambia algunas cosas y se va para algún otro lado. Después Schumann, que sigue a Mendelssohn. Después Brahms, que sigue a Schumann. Brahms fue mentoreado por Schumann y Dvorak fue mentoreado por Brahms. Hay toda una... Pero el gran punto de bifurcación fue Haydn por un lado, Beethoven por el otro, y después fueron cambios sobre Beethoven. Y el gran punto de bifurcación pasa después de Dvorak, cuando Mahler, en principio del siglo XX, rompe el paradigma de Beethoven. Entonces, a ver, ahí puse una cantidad de compositores que son varios de los que vamos a ver hoy. ¿Saben quién son? ¿Distinguen alguno? Uno es Mozart. ¿Cuál es?
El segundo es Mozart. El primero es Haydn. El segundo es Mozart. El tercero es Beethoven. No, el cuarto es Robert Schumann. El quinto, Antonín Dvorak. Y el sexto es un compositor argentino, Alberto Williams. Ahí están los nombres y las fechas de cada uno. Está ordenado por fechas. Alberto Williams vivió 90 años. Nació en 1862, murió en 1952. Bueno, Haydn fue el primer artista de cualquier clase en lograr celebridad en toda Europa durante su propia vida. Increíble. Haydn es el más divertido, el más travieso, el más energizante, el más sorpresivo de los grandes compositores. Ya vimos lo que pasó acá y está lleno de cosas que hace para que la gente se divierta. Y él decía, si la gente no se divierte, no le gusta lo que yo hago, lo mío no sirve para nada. Entonces lo que buscaba, fue el primero que trabajaba para el público. Por ejemplo, Johann Sebastian Bach trabajaba para Dios. Era protestante, estaba dentro de la iglesia San Tomás de Leipzig, donde hoy está la tumba de él, y ahí componía, pero componía pensando en Dios y no en el público. Entonces el Haydn lo que hacía era tratar de divertir al público. Siempre está un paso delante de sí mismo y dos pasos delante del que lo escucha. Su música es un ejemplo de desafiar la simetría y la regularidad, todo lo contrario a Bach. Bach era simétrico y regular. Él lo que hace es romper el paradigma, rompe el paradigma que había. Este es el palacio que está en Eisenstadt, cerca de a unos 30, 40 kilómetros de Viena, y este es el otro grande que estaba afuera, hoy en zona de Hungría. Bueno, acá un crítico inglés, Sir Donald Tovey, decía, con Haydn espero lo inesperado. Es el modelo de creatividad y el modelo de ciudadano. Y acá tenemos, decimos la estrategia disruptiva, necesitamos coraje, imaginación, pasión, fuerza, acción. Casi todas las cosas que tenía, debe descubrir el futuro, no, que tenía Haydn. Haydn admitió que no aprendió siguiendo las reglas, sino todo lo contrario, rompiendo las reglas. Entonces ahí hay una cosa súper importante, que para ser disruptivo, la disrupción ¿qué es? Rompo con lo que existe, creo un nuevo paradigma, saco eso y creo otra cosa. Pero eso tiene que ser aceptado por la gente. Si no es aceptado, no es disruptivo. Eso es muy clarito, pasa por ahí. Y ahora vamos a hacer el primer movimiento de esta sinfonía de Haydn, de la 95, es una de las que hizo para Londres. Las últimas 12 sinfonías de Haydn las hizo en 2 viajes a Londres. Y compuso en Londres, no compuso en Viena y después se fue a Londres y llevó las obras. Las compuso en Londres viendo qué orquestas tenía, qué público tenía, qué le gustaba, qué no le gustaba y cómo lo hacía. Esta sinfonía fue la que analizó Beethoven a fondo de Haydn. Haydn fue maestro de Beethoven. Pero Haydn decía, yo no le puedo enseñar, viene a casa a tomar chocolate y no le puedo enseñar porque es tan disruptivo que rompe todo y no le interesa. Lo único que le enseño es sobre la vida y cómo manejarse en la vida, más que enseñarle a música. Pero Beethoven investigaba las obras, ¿no es cierto? Y esta fue la que investigó, es en tonalidad do menor, igual que la quinta sinfonía de Beethoven, y sobre esta Beethoven aprendió varias cosas que las aplicó en la quinta sinfonía después. Y es, por ejemplo, es la única sinfonía de las 12 últimas de Haydn que empieza en forma directa, sin una introducción. La quinta empieza en forma directa, sin una introducción. Y empieza con fortísimo de entrada y después suave. La quinta de Beethoven tiene el pa 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 pa, y después pa 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 pa. Entonces juega, tomó muchas cosas de lo mismo, la misma tonalidad, investigó muchas cosas de ahí. Y Haydn acá juega con el fortísimo y con el do menor, y después juega con el tono mayor en el segundo tema. O sea, lo que crea Haydn también, lo que inventa es lo que se llama la forma de sonata. Entonces presenta un tema
un segundo tema en otra tonalidad, después hace un desarrollo de los temas y después hace una recapitulación, una conclusión final que se llama la coda, sobre la cual termina el movimiento. Entonces vamos a ver eso. En un momento se pierde, parece como que está perdido, y después es como que sale el sol en la parte final, en la coda de esta sinfonía. Entonces Haydn juega mucho con eso.
¿Ven la diferencia de esta a la anterior de Haydn? Fíjense que acá ya hay una evolución en Haydn mismo, donde va cambiando. Si uno habla de los core competence o habilidades esenciales, decimos la capacidad de generar ventajas competitivas como sustento de la visión a través del posicionamiento, debe ser única, difícil de copiar. Miramos las de Haydn. Habilidad para innovar pensando en los gustos de la gente, habilidad para divertir al público, habilidad para romper reglas sin crear situaciones complicadas, habilidad para liderar a través de la humildad, habilidad para trabajar consistentemente en función de una estrategia, visión positiva del futuro. El tipo tenía una visión súper positiva del futuro y tenía muy clara una estrategia. Cuando se separa del príncipe y queda como un emprendedor libre, ¿qué es lo que hace? Le encargan una ópera. Había compuesto 15 óperas para el príncipe. Le encargan una ópera. Y dice, no, Mozart lo hace mucho mejor que yo. Él es especialista en óperas. Él lo va a hacer mucho mejor que yo. Yo compuse óperas, pero Mozart lo hace mucho mejor, así que les recomiendo que lo hagan. Eso venía el encargue era del Teatro de Praga, para la inauguración del Teatro de Praga. Dice, no, y bueno, y Mozart hizo Don Giovanni, y él dijo, no, yo no voy a componer más óperas, me voy a dedicar a las sinfonías, que es lo que yo hago, a sonatas para piano, a cuartetos para cuerdas, pero óperas no voy a hacer más. Hago lo que a mí me gusta y la estrategia que hizo él fue esa. Entonces hizo sinfonías para París, para Londres 12 sinfonías y para Viena hizo unas cuantas y se dedicó a hacer lo que él quería hacer y lo que él sabía que lo podía hacer mejor que otros. Fíjense esto, cuando uno habla de un emprendedor, dice hay que aprovechar oportunidades, apostar en las fortalezas que tenemos, trabajar fuerte, ejecutar ideas, creer en uno mismo, el cliente está primero, pensar en positivo, recibir críticas y cometer errores. ¿Saben quién dijo esto? Haydn. Hoy se está diciendo eso, Haydn lo dijo en ese momento. Entonces, fíjense ¿qué era eso? Vamos a escuchar algo ahora, y también para que ver si adivinan de qué compositor puede ser. Esta es una obra bastante conocida, seguramente lo conocen, y vamos a ver qué piensan de esto.
Bueno, ¿de quién es la obra? Es conocida. ¿La conocían? Es conocida, se escucha por distintos lugares y no se sabe muchas veces de quién es. ¿De quién es? A ver, tiren. Mozart dicen por ahí. Beethoven dicen por acá. A ver, ¿alguien más? No es que no sea ninguno de los dos, puede ser alguno de los dos, ¿eh? Bueno, es Mozart. Es Mozart, y Mozart compuso sinfonías, pero no fue disruptivo en las sinfonías. Y justamente fue disruptivo en la ópera. Esta es la obertura de la ópera Las bodas de Fígaro, escrita en 1786, que se transformó en una de las óperas más populares de la historia y fue la primera ópera que revoluciona y que cambia el paradigma también de la ópera. O sea, ahí revoluciona todo, incluso el personaje más importante y el que se destaca en la ópera es un sirviente, o sea que cambia todo el paradigma de cómo se creaba antes la cosa. Y Mozart se juega, digamos, a eso. Ahora Mozart fue muy diferente. La música, fíjense que fluye sola. La música de Mozart es como que fluye. Y está hecha como una persona que parece que es sobrenatural. Por lo menos a mí uno dirige la orquesta lo mismo. Me pasó, sale sola la obra de alguna manera. Pero está escrita como si fuese una persona sobrenatural. Fue un genio que escribía a toda velocidad sin errores, no tiene tachaduras, no tiene nada, escribiendo a muchísima velocidad obras en poco tiempo. Fíjense que la vida de Mozart, 35 años, y él se destacó en ópera y en los conciertos para piano y orquesta, que fue donde fue disruptivo y donde empezó otro tipo de música. Haydn, desde que escuchó los conciertos de Mozart, dijo: a mí no me interesa componer eso porque lo dejo que él lo hace mejor. Mozart al único que trataba bien y que consideraba era Haydn, y le estudiaba las obras a Haydn también. A Haydn le decía Papa, y lo reunían y lo consultaba permanentemente, pero con los demás él se consideraba mucho más arriba de todos los compositores que existían en la época, y era una personalidad que uno dice hoy puede ser un Maradona, ¿no es cierto? El estilo de personalidad de Mozart. Él se creía arriba de los demás, y encima como personalidad después terminó enterrado en una fosa común. ¿Por qué? Porque malgastaba toda la plata, no se sabía administrar para nada, y parte de la culpa la tuvo el padre, Leopold, que figura por ahí. Él era prodigio, Mozart era un genio, y Haydn lo ayudaba mucho, pero el padre, ¿qué es lo que hacía? Típico que pasa muchas veces. El padre tenía buenos contactos con la nobleza y demás, y era músico. Cuando era chico le corregía las cosas y le arreglaba las obras y demás, y después lo presentaba como un genio, y bueno, no le enseñó para nada a manejarse en la vida. Siempre estaba atrás el padre y lo llevaba a las distintas ciudades, a París, a tocar, y Mozart tocaba el piano y las cosas que componía, y el padre lo mostraba, y entonces el padre era el manager, era el productor y todo ese tipo de cosas, pero Mozart no aprendió nada. Entonces, cuando uno mira los modelos mentales, y uno dice los modelos mentales, y uno habla del modelo mental artesanal, que es el modelo mental más básico, la persona que piensa que puede desarrollar algo, qué sé yo, es el que puede ser el carnicero, el almacenero, que lo quiere hacer chiquitito, que quiere trabajar con la familia, que no quiere agrandar nada. El industrial es el que quiere crecer fuerte pero hacerlo todo él. El marketinero es parecido al industrial pero tiene que agregarle el marketing. El financiero es el que está mirando todos los costos antes si no va a invertir, si no hace todos los cálculos, el valor actual neto, la tasa interna de retorno y todo lo demás.
Y el abierto es el que puede hacer cosas crecer a través de franquicias, de licencias, de joint venture, de alianzas. Pero esos son todos los tradicionales, se manejan de la forma tradicional. Y el holístico es el que ve todo, en las partes y el todo juntos, el que integra, el que maneja más con los conceptos de la física cuántica de alguna manera. Entonces, si miramos el modelo mental de Haydn, ¿qué les parece cuál es? Fíjense que es el modelo mental holístico. ¿Y cuál es el modelo mental de Mozart y del padre de Mozart? Fíjense, el modelo mental de Mozart en realidad termina siendo el modelo artesanal. Él se manejaba, cuando se muere el padre, se seguía manejando, iba y trataba de vender una obra a alguien y cobraba y se gastaba toda la plata, y así permanentemente. Y el del padre, ¿cuál sería? Muy fácil. ¿Cuál sería? El que se lo vendía todo el tiempo, típicamente el marketinero, ¿cierto? Le hacía el marketing y manejaba la cosa, pero en el fondo terminó arruinándolo. Muchas veces pasa el padre que no le enseña las cosas y lo tiene al hijo, el padre tiene la empresa, después cuando el padre se muere el hijo no sabe manejar nada y no puede hacer nada. Bueno, esto es más o menos el mismo caso. En vez de ser un emprendedor, Mozart, el padre lo dirigía y no le enseñó nunca nada. Después de grande se fue a París porque había tenido un éxito tremendo de chico. Fue a París y fracasó. No era lo mismo, que era un chico que se mostraba a un Mozart grande que no... Esto no está pasando, ahí va. Bueno, las habilidades esenciales de Mozart sería habilidad para componer a mucha velocidad y sin errores, habilidad para componer melodías y para cautivar al público. Vamos a escuchar otra cosa ahora. Ya ni me acuerdo lo que...
No hicimos todo el movimiento, hicimos una parte nomás. Arrancamos de una parte y cortamos porque es bastante largo el movimiento este. ¿De qué compositor es? Beethoven, dicen por acá. ¿Por ahí? ¿De qué compositor es? Beethoven, Brahms, tiran por acá. ¿Existe la disrupción acá? ¿Qué vieron acá? ¿Qué parece esta música? ¿Es música optimista? ¿Es música pesimista? ¿Es música trágica? Trágica, me dicen por acá. Bueno, esto es la marcha fúnebre que Beethoven hace en la tercera sinfonía, que se llama Eroica. Eroica sin H porque es en italiano, está escrita así por Beethoven. Y Beethoven hace una marcha fúnebre. La primera y segunda sinfonía está tomada más de Haydn y Beethoven cambia drásticamente en la Eroica. La tercera sinfonía rompe el paradigma de Haydn. Ahí es donde rompe el paradigma y empieza con un nuevo paradigma, totalmente diferente al anterior. Y lo que hace el primer movimiento es como una batalla contra las costumbres y las tradiciones. Estamos abriendo un nuevo siglo. Esta está compuesta, nos figura ahí, está compuesta en 1803. Empieza otro siglo y el primer movimiento es una batalla. Beethoven era un furioso defensor de la libertad y de otras cosas, entonces estaba en contra de la monarquía, de las tradiciones, y entonces ahí lo que hace Beethoven es justamente tratar de romper todo con el primer movimiento, y en el segundo lo mata. Algunos dicen que es él que está metido en la sinfonía también. Entonces es la personalidad de Beethoven que está dentro y que está rompiendo todo y que está matando a esto. Y en los dos movimientos que siguen está mostrando un poco lo que sigue, lo nuevo. Entonces como que rompe el paradigma viejo y crea el nuevo paradigma. Y entonces la sinfonía, por otro lado, dura el doble de una sinfonía tradicional. Es una sinfonía que dura 1 hora cuando el promedio de las otras sinfonías estaba en 25 o 30 minutos. Entonces se va a un largo que la gente decía, ¿cómo puede ser tan larga? ¿No es cierto? Entonces, y uno lo que ve acá es como que está en el Valle de la Muerte. Está mostrando el Valle de la Muerte de alguna manera, y está mostrando él también, después de componer la segunda sinfonía, o cuando componía la segunda sinfonía, estuvo a punto de suicidarse y escribió un testamento, porque como se estaba quedando sordo y demás, y después decidió romper todo y empezar a crear un paradigma nuevo, distinto con esta sinfonía. Y entonces muestra un poco el Valle de la Muerte, si lo podemos ver, o como que está matando todo lo que existía, o que está mostrándose que él se sentía en el Valle de la Muerte y después sale. Y entonces esta sinfonía tiene mucho de personal y tiene mucho de... es el gran cambio que hay. Y Beethoven es disrupción violenta. Haydn buscaba entretener al público, Beethoven no le importó, y con esta sinfonía no le importó en realidad, pero Beethoven era un emprendedor y vivía de eso. Cuando uno mira Beethoven decimos Haydn, porque Haydn fue el maestro sobre el cual tomó muchas cosas: fuerza, disrupción permanente y pasión. Habilidades esenciales o core competence: habilidad para romper reglas, para lograr innovaciones disruptivas; coraje, habilidad para aprender de los errores y visión positiva del futuro. Muchas de las cosas de los emprendedores hoy. Ahí está la Eroica 1803. Y hay un video, hay una película de la BBC que se llama Eroica, el día que la música cambió para siempre. Esa película muestra el día que se hizo el primer ensayo de la Eroica en el Palacio de un Príncipe, y está tomado muy de la realidad.
Y entonces muestra cómo los músicos de la orquesta dicen, nosotros nunca tocamos estas cosas, esto está mal escrito, tiene disonancia, suena feo, y la gente que estaba ahí no podía creer lo que estaban tocando, y Beethoven le pedía más fuerte, hay que tocar con más violencia. Cuando uno mira la matriz de apuestas, decimos, Beethoven no mantuvo el estado de juego con esto, apostó arriba, fuerte. Ahora el tema es, si hay disrupciones que la gente lo acepta, los consumidores aceptan, a la gente le gusta eso. ¿Qué pasó cuando Beethoven estrenó después en el público y él vivía de eso, vivía de que se podía ejecutar, cuantas más veces se ejecutaba, Beethoven podía tener ingresos. Si no se ejecutaba, ¿qué hacía, no es cierto? Entonces, ¿tuvo éxito Beethoven con la heroica que cambia la regla de juego? ¿Fue aceptada por la gente o no en ese momento? En ese momento no, Beethoven perdió en la apuesta. Perdió la apuesta, la gente se la criticó. Es muy larga, tiene disonancias, sonidos desagradables, no se sabe lo que tiene, hacia dónde va, nada, no les gustó para nada. Entonces Beethoven después aprendió de ahí. ¿Y la cuarta qué hizo? En su cuarta sinfonía. ¿A dónde apostó? ¿Volvió a apostar arriba a ser disruptivo o no? ¿O apostó abajo? ¿Qué se imaginan? Un tipo disruptivo como Beethoven terminó apostando abajo. ¿Por qué? Porque tenía que vivir. Entonces volvió Haydn con la cuarta. Volvió a lo que la gente estaba acostumbrada. Pero algo disruptivo hizo. Alquiló la sinfonía. Fue el primer compositor que se le ocurre alquilar la sinfonía. Ahí tienen otra estrategia de Beethoven. Se le ocurrió alquilarla por un año a un duque y él le pagó la plata que le alcanzaba para vivir durante ese año y componer lo que él quería. Y con esa plata compuso la quinta y la sexta sinfonía. Bueno, y con la quinta no la vamos a escuchar hoy, pues ya la hicimos muchas veces. Lo que hizo fue aprender de los errores de la heroica. Todo lo que le dijeron. Es muy larga, esta es de 30 a 35 minutos. ¿Tiene disonancias? No tiene ninguna disonancia. ¿Tiene muchos temas diferentes como la heroica? No. Es un solo tema a lo largo de todos los 35 minutos. Entonces crea lo que hoy se llama los fractales. Uno va a Mandelbrot, objetos cuya estructura básica fragmentada se repite en diferentes escalas. Autosemejanza, dimensión fraccionaria, forma una estructura sólida, está en la naturaleza y la vida real. Cuando uno mira esto es un fractal, las hojas son fractales, los tomates pueden ser un fractal, y se ven por todos lados y diferencia. Y uno dice, ¿cuál es el fractal de Google? Y bueno, es gratis, es fácil, es práctico. Si cambia algo, se rompe el fractal y pierde el posicionamiento. Y Beethoven, el papapapán, de repente el segundo tema tomaba otra melodía, pero abajo, con los bajos, ahí se ve el fractal, papapapán, papapapán, a veces subliminal, y a lo largo de la sinfonía está ese tema por todos lados. Entonces la quinta sí consigue pegar el salto de juego y se transforma en donde Beethoven aparece como Beethoven en su momento. O sea, Beethoven se transforma en Beethoven cuando compone la quinta. Y la quinta es aceptada por la gente y se empieza a ejecutar por todos lados. Entonces, ahí sí se produce el salto de juego y Beethoven aprendió de los errores del anterior para eso. Cuando uno lo lleva a la matriz de segmentación vincular, la primera y la segunda son racionalistas y la cuarta también, porque están basadas en Haydn y no hay nada distinto. La heroica y la novena las hizo pensando en lo que él quería, no en el público. Es simbologista, genera un símbolo para él. La heroica es lo que él quiso hacer, le salió mal para el público, pero él seguía diciendo, mi mejor sinfonía es la heroica. Y la novena dijo, la voy a componer para la posteridad. 1 hora y cuarto, le puso el coro, hizo otras cosas y dijo, bueno, esto no es para el público de ahora, es para el futuro. Simbologista. La quinta y la séptima fueron las más populares. Hoy la quinta es la sinfonía más ejecutada de todos los compositores y la séptima es la tercera sinfonía.
La segunda más ejecutada es la Sinfonía del Nuevo Mundo, la novena de Dvorak. Y después la pastoral, que la hizo más por la naturaleza, pensando en lo que él disfruta y demás, más un concepto materno-filial. Y la octava se la dedicó a Haydn, cuando Haydn ya estaba muerto, en reconocimiento de todo lo que había hecho para él. Ahora vamos a hacer la séptima, el último movimiento, el final de la séptima de Beethoven, que es una de las sinfonías más ejecutadas de todas, y tiene algunas características. El fractal de esta sinfonía es la danza. Wagner dijo es la apoteosis de la danza. Es la danza, es alegría, es ritmo, es energía, es potencia, es libertad. Y eso entusiasmó muchísimo al público y es una de las sinfonías que más se sigue ejecutando hoy.
Bueno, ¿no tan distinto Beethoven a los demás? Bueno, este final es pura fuerza, pura potencia. Por eso le llamaba Wagner la apoteosis de la danza. ¿Cuál era el modelo mental de Beethoven? Difícil. ¿Cuál era? ¿Cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? Porque aparte nadie en realidad lo sabe, pero lo que yo pienso es que en la primera etapa tenía un modelo mental abierto y en la parte final, cuando llega a la novena sinfonía, que trata de unir a todos, porque la novena sinfonía es la unión de los hermanos, la unión del mundo, la unión de todos, es romper las fronteras, ahí empieza a tener un modelo mental holístico claramente. Impulsores de posicionamiento, por ejemplo. Haydn teníamos diversión y sorpresa. Beethoven, fuerza, potencia, tensión y triunfo. Siempre en Beethoven empieza con tensión y termina con triunfo. Se ve en la quinta, la marcha triunfal del final, en la novena, que empieza con una tensión tremenda y el himno a la alegría en la parte final, en la séptima, que termina también con triunfo en esta obra. Vamos a escuchar otro, a ver si pueden adivinar algo. Vamos a hacer un fragmento muy corto. Bueno, la obra sigue. Es el principio del primer movimiento de algo. ¿De qué compositor es eso? Borja, que dicen acá. Haydn, dicen acá. ¿Qué más? Es Robert Schumann. Es el principio de la sinfonía número 3. Tiene 4 sinfonías. La tercera, que se llama Renana,
compuesta en 1850, Beethoven murió en 1827. Primer movimiento, en vez de estar escrito en italiano, lo escribe en alemán. Fue compuesta en Düsseldorf cuando a Schumann asume la dirección de la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Düsseldorf. Él venía de Leipzig en ese momento y va con la mujer y con los hijos. Yo estuve en la casa ahí en Düsseldorf, en la casa que era de Schumann. Está a 1 o 2 cuadras del Rin, casi 1 cuadra del Rin, del río. Y la dedicó al río Rin, la sinfonía, por eso le ponen Renana. Y es una sinfonía súper optimista. Y tuvo un gran éxito en el estreno. Y cuando Beethoven llega a Düsseldorf como una estrella, cuando Schumann llega a Düsseldorf como una estrella, dice que lo esperan los músicos y le cantan un coro y toda una serie de cosas. Y llega ahí, pero Schumann, el problema que tenía era que era maníaco depresivo. Entonces siempre estaba con problemas. Y cuando va a estrenar esta sinfonía, que la termina de componer cuando llega a Düsseldorf, tenía partes compuestas y estaba componiendo el segundo movimiento y demás, tiene que ensayar, y cuando empieza a ensayar no puede ensayar bien porque no puede mantener el tiempo y no se siente bien. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La mujer, que era Clara Wieck Schumann, era la mejor pianista junto con Franz Liszt, eran los 2 mejores pianistas, y fue la primer pianista en interpretar las obras de memoria y demás. Y entonces termina ella dirigiendo los ensayos. No se sabe si el concierto lo dirigió ella o lo dirigió él, o quién lo dirigió. Bueno, acá tenemos el mentor. Él mentoreaba a Johannes Brahms después, y uno de los primeros compositores románticos. Mantiene la forma de sonata de Haydn y la estructura fractal de Beethoven. O sea, no ha innovado nada. Lo llamaban el nuevo Beethoven incluso en esa época. Habilidad para componer a mucha velocidad, para lograr innovaciones disruptivas, para trabajar y emprender en equipo y para detectar personas creativas. Un poco lo que... Schumann, fuerza, potencia, amor, nostalgia, ambigüedad. Son un poco los impulsores que juegan en Schumann. Acá está Clara, el primer pianista en ejecutar de memoria, junto con Franz Liszt fueron los mejores pianistas, y fue compositora también. Hoy se hacen algunas obras de ella, que figura como Clara Schumann. Y acá hay un pedacito de una película sobre ella, es el día del ensayo y todas las cosas que pasó cuando ella ensaya esta sinfonía con los músicos de Düsseldorf. Vamos a ver si agarra. Musikfest vorbereiten. Wir wissen nicht einmal, was wir da spielen sollen. Wir haben den ersten Satz angefangen. Gut, dann arbeiten wir jetzt weiter daran. Nunca una mujer había dirigido una orquesta hasta ese momento. Ni siquiera músicos mujeres. Meine Herren, es ist mir klar, dass Sie eine Frau als Dirigentin nicht gewöhnt sind. Bueno, al final la aceptaron, pero después no sé qué pasó, no se sabe, no está bien claro. Pero es la primera mujer que por lo menos ensayó una obra. Y él, después de un par de años de componer esto, ahí en Düsseldorf, se tiró al río para ahogarse por todos los problemas que tenía psicológicos. Se tiró al río, lo encontraron unos pescadores y lo sacaron, pero después lo internaron y se terminó muriendo en una clínica psiquiátrica. Acá hicimos matriz de corredor. Matriz de corredor con Johann Christian Bach y Carl Philipp Emanuel Bach, hijos de Johann Sebastian Bach. Con Haydn fue moviendo el corredor, Mozart apareció atrás en sinfonía, Beethoven con la primera y la segunda, después Beethoven con la heroica abre otro paradigma nuevo, con la quinta y la séptima juega.
Después aparecen otros compositores, ahí tenemos Schumann, Schubert, Mendelssohn, la novena que abre otro corredor, la pastoral abre otro que después lo siguen otros compositores. Bueno, y ahora vamos a un compositor argentino que se considera el primer compositor argentino en desarrollar la música clásica argentina, nacionalista, digamos. El gobierno en esa época lo mandó a estudiar a Francia porque se consideraba la estrategia de la Argentina en esa época, consideraba que teníamos que desarrollar la cultura y fundamentalmente la música y la música sinfónica, y que teníamos que copiar mucho de París, que Buenos Aires tenía que parecerse a París, Argentina se tenía que parecer a los países europeos y fundamentalmente a Francia, y entonces lo mandaron a 7 años a estudiar música y perfeccionarse allá cuando era joven. Vuelve a la Argentina y aparte tenían que crear conservatorios. El gobierno los ayudaba durante 2 años, tenía que crear conservatorios para que la gente pudiese estudiar música acá. Entonces, ¿qué hizo él? Empezó estudió allá y se trajo acá la idea de crear la música argentina, que era el que tenía que hacer. Y bueno, la primera obra que se considera argentina, nacionalista, es El Rancho Abandonado, que lo escribió para piano y después el mismo compositor la orquestó, que es algo que vamos a hacer ahora. Es una obra cortita. Su abuelo fue Amancio Alcorta, también músico, y escribió 9 sinfonías para gran orquesta. Y bueno, fundó el Conservatorio de Música y creó, después de que el gobierno sale, lo deja él solo, y él solo, fíjense que hay 120 sucursales en todo el país, y algunas en el exterior inclusive. Entonces, y hizo un montón de obras, como por ejemplo el poema del Iguazú. Fue a las cataratas y tomó la idea y termina con La Garganta del Diablo la obra. Fue al sur y creó el poema de los mares del sur, y así anduvo recorriendo el país y creando obras en función a lo que él veía y lo que sentía del país. Entonces ahora vamos a hacer El Rancho Abandonado. Es una obra cortita, en la versión que él hizo para orquesta. La versión orquestal de 1951. La obra la compuso en 1890 para piano y antes de morirse, un año antes, hizo algunas transcripciones a orquesta.
Bueno, ¿se nota el tema de que es argentino? Y ahora vamos al final con Antonín Dvořák, checo, uno de los sinfonistas más importantes del romanticismo, hijo de un carnicero, estudió violín y piano. Con su primera composición ganó un concurso y fue becado a Viena. Y ahí empezó a componer. Después, cuando ya se hizo famoso, con la tercera sinfonía ganó un premio muy importante. El jurado era Johannes Brahms, y bueno, Brahms lo fue ayudando y lo vio como el compositor más importante que venía. Esta era la casa de él que tuvo después en Vysoká, en Chequia, donde componía y necesitaba la naturaleza, igual que Beethoven, que trabajaba muchísimo en el campo, en la naturaleza. Cuando hablamos habilidad para fusionar música sinfónica con música folclórica tradicional, habilidad para desarrollar grandes obras sinfónicas a través de fractales, habilidad para crear y desarrollar obras monumentales sin romper las tradiciones beethovenianas. Hizo 9 sinfonías también. Habilidad para fusionar, bueno, esto es lo que vimos recién. Bueno, ahí se ubicaría un poco. Y lo que vamos a hacer es la 8ª sinfonía. La 9ª es la Sinfonía del Nuevo Mundo. Y la 8ª sinfonía tuvo muchísimo éxito también, desde que fue compuesta, en 1889, ya estamos a fines del siglo. Tiene una estructura fractal integral al estilo de la quinta, fusión de melodías con ritmo de música folk checa, música muy optimista y triunfal, éxito resonante desde el comienzo. Es una sinfonía muy, muy linda. Vamos a hacer el último movimiento y van a ver, tiene mucho ritmo de danza checa, y es una obra muy linda que gusta a todo el mundo, es una de las obras que más gusta. Así que vamos a ir haciendo esta. Bueno, acá tienen Dvořák hace lucir a todos, incluso a flauta primera, flauta segunda, oboe primero, segundo oboe, el clarinete primero, clarinete segundo, tienen solos por todos lados para hacer lucir. Y trabaja sobre un tema que lo va desarrollando, que es un tema fractal que viene de todos los movimientos anteriores, y este movimiento empieza con un solo de trompetas. Es una cosa bien rara, empieza con un solo de trompetas, y las trompetas en República Checa es un signo de danza. Vamos a bailar, vamos a la danza, no es como en otros el llamado a la guerra, o en España por los toros es un llamado fúnebre. Las trompetas en República Checa justamente se llamaba la danza. Así que vamos a hacer esta.
Bueno, ¿qué les pareció? Optimista, melódica, nostálgica, alegre, poco rítmica, todos los puntos que... Bueno, un poco de aprendizaje final. La disrupción que tiene que ver con la estrategia, con la emoción, con la complejidad, con las neurociencias, con la pasión que crea energía, el enfoque, la fluidez, la complementariedad, la visión, el posicionamiento, la innovación disruptiva o evolutiva, aprender de los errores, entender al cliente. Todo este tipo de cosas se ve en los grandes compositores. Si uno sigue mirando los puntos de bifurcación, el Valle de la Muerte, la innovación, la innovación, la innovación. La estrategia depende de las emociones, no somos robots, de nuestro cerebro y de nuestros modelos mentales. Bueno, tenemos un fragmento chiquitito para ver si adivinan de quién es, y con esto... Vamos. ¿De quién es? Alberto Williams, dicen por acá. Si es de Alberto Williams, es una milonga que escribió muchas milongas pampeanas. Es una milonga de Alberto Williams. Este era bastante fácil. Bueno, y vamos para terminar ya definitivo con la marcha Radetzky, con palmas de ustedes, y terminamos con eso.
Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a la orquesta también. Estuvimos trabajando 2 días antes juntos para lograr el resultado. Gracias, espero que les haya gustado. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Como cierre de las jornadas realmente asistimos a una clase, yo ya no diría magistral porque sería otro modelo ese, pero es un modelo totalmente disruptivo, holístico. Creo que Roberto y todo este equipo tendría que estar formando parte de todos esos genios que estuviste mencionando. Además de holístico y disruptivo, realmente maravilloso. Muchas gracias. Yo lo he disfrutado muchísimo y supongo que todos ustedes también. Con esto cerramos las jornadas número 16 y bueno, vamos a tener que crear otro evento dentro de poco con la excusa para poder contar con la clase de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.